En noviembre de 2016, una brigada del Instituto Nacional de Cartografía entró en una zona cerrada de la Sierra de Tepehuacán, en el norte de Hidalgo. Desde hacía más de 15 años, nadie pisaba oficialmente aquel terreno. Las veredas estaban cubiertas de maleza, los troncos caídos parecían formar murallas naturales y el aire húmedo traía un olor agrio, como de madera podrida y tierra removida recientemente. Uno de los técnicos, agachado para calibrar su equipo, notó un brillo extraño, atrapado entre raíces gruesas. No era metal pesado, sino un pequeño broche oxidado, todavía unido a una tira de tela azul. Tiró con cuidado y de entre el barro emergió una mochila escolar descolorida por el tiempo, con un llavero en forma de zapatilla que aún conservaba un resto de pintura roja. Dentro, el contenido estaba casi irreconocible. Papeles hinchados por la humedad, una libreta con espiral deformada y una fotografía pegada al cartón interno. La foto mostraba a 9 adolescentes sonriendo, con las montañas al fondo. Entre las páginas endurecidas, una frase apenas legible parecía escrita con un lápiz casi gastado. Quedan pocos, pero escucho a todos. Ese hallazgo abrió una grieta en la memoria colectiva de San Jerónimo del Río. Era la primera evidencia física en casi 20 años sobre la desaparición de 9 estudiantes durante un campamento escolar en julio de 1997. Nadie en el pueblo había olvidado del todo, pero con el tiempo el caso había pasado a ocupar un rincón incómodo en las conversaciones, mencionado solo en susurros. Ahora, con una simple mochila cubierta de barro, todo volvía. Las sospechas, los rumores, el silencio oficial y la pregunta que nunca tuvo respuesta. El 18 de julio de 1997 amaneció fresco en San Jerónimo del Río. La neblina bajaba desde las laderas de la sierra y cubría los techos de lámina con una capa blanquecina que se disolvía lentamente al salir el sol. En la plaza central, frente al kiosco, se habían reunido 9 adolescentes, todos alumnos de la Preparatoria Técnica Benito Juárez. Llevaban mochilas abultadas, cantimploras, y esas sonrisas nerviosas de quienes se sienten a punto de vivir algo distinto. 2 camionetas blancas, alquiladas por la escuela, esperaban con las puertas traseras abiertas. Algunos padres se acercaban para dar las últimas recomendaciones. No se separen del grupo. Recuerden beber suficiente agua. No se metan en lugares desconocidos. Entre abrazos y fotografías improvisadas, la salida se fue preparando. El olor a café recién hecho de una fonda cercana se mezclaba con el aroma de tierra húmeda, presagio de la aventura que los esperaba. A las 7:15, los maestros responsables hicieron el conteo. 9 presentes. La directora del programa de ecoturismo, una mujer de voz firme y manos curtidas, dio la señal de partida. Las camionetas arrancaron y, mientras se alejaban por la carretera estrecha, algunos jóvenes asomaban la cabeza por las ventanas para saludar a los que se quedaban. El trayecto hacia la sierra de Tepehuacán duró poco más de 1 hora. La carretera serpenteaba entre cerros cubiertos de encino y pino. Dentro de las camionetas, el ambiente era de bromas, intercambio de golosinas y planes para la noche en las carpas. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que sus voces se escucharían juntas en libertad. Al llegar al campamento base, un claro amplio rodeado de árboles altos, los instructores repartieron mapas, explicaron las zonas seguras y recordaron que las veredas secundarias no debían ser exploradas sin autorización. Los chicos asentían, distraídos por el canto de las aves y el murmullo de un arroyo cercano. En la primera hora, instalaron las carpas, se dividieron en pequeños grupos para recolectar muestras de hojas y fotografiar insectos para el registro escolar. A simple vista, parecía un día normal de campo. Sin embargo, entre algunas miradas curiosas,
surgía una chispa de desafío, la tentación de ir más allá de los límites marcados. Ese amanecer, con su luz dorada filtrándose entre las ramas, quedó grabado en las pocas fotografías que sobrevivieron. Imágenes donde todos aparecen sonrientes, sin saber que en cuestión de horas el campamento se convertiría en el punto de partida de una desaparición que nadie sabría explicar del todo. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Lo que ocurrió después aún genera preguntas que 2 décadas más tarde siguen sin respuesta. Y todo comenzó con una decisión tomada en apenas unos minutos, cuando el grupo creyó ver algo más allá de la zona segura. El sol ya había trepado por encima de las copas de los árboles cuando el grupo inició la primera caminata guiada. El sendero principal, bien marcado con estacas pintadas de amarillo, atravesaba una zona de arbustos bajos y troncos retorcidos, donde la luz del día se filtraba en parches irregulares sobre el suelo. Los adolescentes caminaban en fila, algunos sacando fotografías con cámaras desechables, otros recogiendo piedras de formas extrañas para mostrárselas al maestro de biología. A media mañana, el grupo se detuvo en una pequeña explanada natural para beber agua y descansar. El sonido del arroyo cercano se mezclaba con el canto intermitente de las chachalacas y el golpeteo lejano de un pájaro carpintero. Los instructores insistieron en mantener la formación y recordaron que no se debía abandonar el área señalada. Fue entonces cuando 4 de ellos, encabezados por un joven alto y delgado llamado Adrián Rojas, comentaron en voz baja que habían visto, unos minutos antes, lo que parecía un antiguo puente de madera oculto tras una cortina de maleza. Su curiosidad se encendió al instante. Sin avisar a nadie, comenzaron a alejarse hacia el punto que señalaban, riendo por lo bajo como si se tratara de una travesura inocente. En la explanada quedaron los otros 5 junto a uno de los maestros, revisando los apuntes y comentando la posibilidad de encontrar huellas de venado más adelante. Uno de ellos, un chico de cabello rizado llamado Mauricio, miró hacia el borde del sendero y, sin decir nada, comenzó a seguir el rastro de sus compañeros. Su figura se perdió entre el follaje en cuestión de segundos. Cuando el maestro hizo un nuevo conteo, notó la ausencia. Su primera reacción fue caminar unos metros hacia el lugar donde habían desaparecido, pero la vegetación era densa y el suelo irregular. Decidió regresar al grupo y esperar unos minutos, convencido de que volverían por sí mismos. Los minutos se hicieron largos, el aire parecía más pesado y el murmullo del arroyo más lejano. Pasó media hora sin señales. A las 10:50 el conteo volvió a repetirse. Faltaban los 9. Ni una voz, ni un crujido de ramas, ni una risa rompiendo la tensión. Solo el silencio, como si se lo hubiera tragado la sierra. El maestro, con el rostro pálido, pidió a los demás adultos que no se movieran y dio la orden de iniciar una búsqueda rápida por los alrededores. La sensación de inquietud empezó a crecer entre todos, aunque nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por suceder. A partir de este momento, cada detalle cuenta, cada segundo se convierte en un hilo que podría guiar hacia la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que se descubrió en los días siguientes transformó este campamento escolar en uno de los misterios más inquietantes de San Jerónimo del Río. El reloj del campamento marcaba las 11:10 cuando el aviso llegó a los otros maestros. Al principio, nadie quiso pensar en algo grave. Se sugirió que los muchachos se habrían detenido en algún claro para tomar fotografías o recolectar plantas. Sin embargo, la inquietud crecía con cada minuto. La temperatura comenzaba a subir y el aire se volvía más denso, pegajoso, como si las sombras entre los árboles se alargaran con intención.
A las 11:30, 2 instructores y 3 voluntarios locales salieron a buscarlos. Llevaban silbatos y radios de mano. Avanzaron por el sendero principal y después por una bifurcación menos marcada, donde la hierba alta ocultaba el suelo. A cada tanto se detenían para gritar los nombres de los jóvenes, pero las respuestas nunca llegaron. En un punto, uno de los voluntarios señaló una zona donde el pasto estaba aplastado. Era como si alguien hubiera pasado a paso rápido, apartando la vegetación con las piernas. Sin embargo, el rastro se dividía en 2 direcciones distintas, como si el grupo se hubiera separado. La decisión de por dónde seguir se tomó al azar. La búsqueda se extendió hasta la orilla de un arroyo angosto, donde encontraron una botella de agua medio vacía sobre una roca. No había huellas alrededor, ni papeles, ni indicios de que alguien hubiera descansado allí. Un silencio inquietante envolvía el lugar, interrumpido solo por el correr del agua. A las 13:00, un voluntario que había tomado otro camino regresó con un objeto en la mano, un radio portátil. Estaba apagado, sin baterías, como si hubieran sido retiradas con cuidado. No había barro en el aparato, lo que sugería que no llevaba mucho tiempo en el suelo. Nadie pudo explicar por qué estaba allí ni cómo había quedado inutilizado. El regreso al campamento fue rápido y tenso. Se informó a la coordinadora, quien de inmediato ordenó reunir a todo el personal disponible. A las 13:40 ya no quedaba duda. Aquello era una desaparición. Se contactó a Protección Civil de la región y en cuestión de 1 hora comenzaron a llegar más voluntarios y agentes municipales. La primera búsqueda formal arrancó a las 15:00. Cuerpos de rescate, acompañados por 2 perros rastreadores traídos desde Huejutla, comenzaron a cubrir la zona. Los animales olfateaban con interés al principio, pero pronto parecieron desorientados, girando en círculos y deteniéndose como si hubieran perdido el rastro por completo. Esa reacción desconcertó incluso a los adiestradores. El sol comenzaba a bajar cuando se dio la orden de suspender la búsqueda hasta la mañana siguiente. Antes de retirarse, uno de los guías miró hacia la espesura y afirmó, con un hilo de voz, haber visto un destello metálico entre los árboles, demasiado grande para ser un simple reflejo de luz. Nadie se atrevió a seguirlo esa tarde. Al amanecer del segundo día, la sierra amaneció envuelta en una neblina espesa que obligaba a caminar a paso lento. La humedad lo impregnaba todo, las cuerdas de las carpas, las mochilas de los rescatistas, incluso las hojas de los cuadernos donde los coordinadores anotaban cada hallazgo. La coordinadora general convocó a todos los adultos que habían estado presentes durante la excursión para dar su versión detallada. Fue entonces cuando aparecieron las primeras grietas en el relato oficial. Uno de los maestros aseguró que había contado a todos los estudiantes a las 10:30, apenas 20 minutos antes de que se notara la ausencia. Otro afirmó que el grupo completo estaba reunido a las 11:15, contradiciendo la línea de tiempo anterior. Las discrepancias no se limitaban a los horarios. Un voluntario local que había ayudado en la instalación del campamento juraba haber visto, justo antes de la desaparición, sombras moviéndose al borde del claro, entre la maleza. Cuando se le pidió que especificara, dijo que podían ser animales, pero que la altura y el movimiento parecían humanos. Horas después, al ser entrevistado por autoridades estatales, cambió su versión y dijo que probablemente había sido una confusión causada por la luz. Una de las guías, encargada de las rutas seguras, mencionó un detalle que pasó inadvertido en los informes. El mapa oficial del área mostraba 3 senderos secundarios, pero ella conocía al menos 5, usados antiguamente por leñadores y cazadores.
Estos caminos, sin señalización, podían conducir a zonas mucho más profundas y peligrosas de la sierra. Cuando intentó mostrar esos desvíos, la jefatura de la búsqueda ordenó que no se exploraran sin autorización, argumentando riesgo de accidentes. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos llegaban con fotografías, ropa y descripciones detalladas. La desesperación se mezclaba con una creciente sensación de que algo no encajaba. Algunos padres se preguntaban cómo era posible que nadie hubiera escuchado gritos o pasos en una zona tan silenciosa. Ese día también surgió un hecho desconcertante. Uno de los rescatistas encontró, colgando de una rama baja, un trozo de tela azul con costuras escolares, similar al uniforme de la preparatoria. Estaba seco, sin señales de haber estado expuesto a la intemperie por mucho tiempo. Cuando se intentó incluirlo en el registro, el objeto fue retirado discretamente por un agente estatal y no volvió a aparecer en el inventario. Al caer la tarde, la tensión entre las autoridades y los voluntarios se hizo evidente. Los rescatistas querían ampliar el radio de búsqueda. Los mandos insistían en concentrarse en la zona ya revisada. La falta de consenso ralentizaba todo. En medio de ese ambiente cargado, un rumor comenzó a circular entre los más experimentados. Un guardabosques retirado que conocía la sierra desde hacía décadas podría saber algo más de lo que se había dicho, pero localizarlo no sería sencillo, y menos aún conseguir que hablara. La mañana del tercer día, cuando aún se esperaba el arribo de más brigadas de búsqueda, un cambio repentino en el ambiente alteró el curso de las operaciones. Desde muy temprano, 2 camionetas con logotipos de la Secretaría de Educación Estatal se estacionaron junto a la entrada del campamento base. De ellas descendieron funcionarios de traje oscuro que, sin mediar explicaciones, pidieron hablar a solas con la coordinadora general. Minutos después, se anunció que a partir de ese momento, toda comunicación con la prensa debía ser autorizada por una sola persona designada. Los reporteros que ya se encontraban en la zona fueron llevados a una carpa aparte donde se les indicó que la prioridad era evitar pánico innecesario en la población y que se entregarían boletines resumidos una vez al día. Aquel mismo mediodía, un equipo de televisión nacional intentó avanzar por la vereda principal con cámaras al hombro, pero fue detenido en un retén improvisado por policías municipales. Se les solicitó regresar al pueblo y esperar información oficial. En San Jerónimo del Río, los noticieros locales comenzaron a transmitir notas breves, cada vez más superficiales, que repetían frases genéricas como «se mantiene la búsqueda» o «sin cambios relevantes en las últimas horas». En el campamento, la sensación de control externo se volvió palpable. Los voluntarios ya no podían explorar libremente. Debían registrarse cada vez que salían y explicar qué zonas cubrirían. Algunos rescatistas comentaban en voz baja que era como si más que buscar, se quisiera vigilar a quienes buscaban. Esa tarde, un periodista independiente logró acercarse hasta uno de los instructores y le preguntó en voz baja si había algún avance real. La respuesta fue un susurro. «Lo que se encontró no lo van a decir aquí». Antes de poder repreguntar, otro funcionario se acercó y el instructor se alejó con prisa. Al caer la noche, la única luz visible en el campamento eran las lámparas portátiles alineadas en el perímetro. La brisa traía consigo un olor extraño, mezcla de leña húmeda y humo lejano que nadie supo identificar. Un guía local dijo que venía del lado viejo de la sierra, un área no explorada en años y que, según él, tenía accesos ocultos. El cuarto día, sin anuncio previo, parte del equipo estatal comenzó a empacar. Oficialmente seguían las búsquedas, pero el número de personas en terreno disminuía. Para finales de agosto, un boletín seco y breve fue entregado a los medios.
Sin elementos para continuar, la investigación pasa a etapa de gabinete. No había explicaciones, no había pistas nuevas, solo un cierre administrativo disfrazado de continuidad. En el pueblo, las familias entendieron que, si querían respuestas, tendrían que buscarlas por su cuenta. Fue entonces cuando un grupo de padres decidió organizar expediciones independientes y en la primera de ellas encontraron algo que no encajaba con ninguna versión oficial. El mismo día en que el boletín oficial cerraba, en la práctica, la búsqueda activa, 6 familias se reunieron en la casa de la señora Rosalía Herrera, madre de uno de los desaparecidos. La sala estaba llena de fotografías, mochilas vacías y mapas dibujados a mano. Sobre la mesa había café recalentado, pan dulce y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Decidieron que no podían esperar a que otros resolvieran. Con el apoyo de 2 guías locales, comenzaron a planificar incursiones por zonas que nunca se habían revisado de manera formal. No tenían permisos oficiales, pero contaban con la experiencia de quienes conocían la sierra desde niños. La primera expedición se organizó para un sábado de septiembre. Salieron de madrugada, llevando linternas, cuerdas y mochilas ligeras. El aire estaba frío y el rocío cubría las botas, haciendo que cada paso crujiera contra las hojas secas. No había radios ni teléfonos, solo la guía de quienes sabían orientarse por la posición del sol y el murmullo de los arroyos. Tras 2 horas de ascenso, alcanzaron una zona donde los árboles eran más bajos y el terreno irregular. Allí, bajo un conjunto de piedras grandes, encontraron restos de una fogata. Entre las cenizas todavía se distinguían pedazos de latas con etiquetas en otro idioma, algo inusual en la zona. A un costado, medio enterrado, apareció un trozo de cinta aislante enredada con cabellos oscuros. El hallazgo provocó un silencio abrupto. Nadie tocó nada durante varios minutos. Cuando por fin decidieron recogerlo para llevarlo a analizar, uno de los guías advirtió que hacerlo podría significar que la policía lo incautara y nunca entregara resultados. Optaron por guardarlo en una bolsa sellada y esconderlo temporalmente. De regreso al pueblo, las miradas entre los vecinos eran una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos apoyaban las búsquedas, otros advertían que meterse en esas cosas traía problemas. Esa noche, una de las madres recibió una llamada anónima desde un número desconocido. La voz al otro lado era grave y directa. Ellos no están tan lejos, no sigan preguntando. Luego, la línea quedó muda. Al día siguiente, la bolsa con la cinta y las latas fue llevada a un contacto de confianza en la capital del estado. Prometió revisarlo de forma independiente, pero pidió tiempo. Las familias comprendieron que la espera podía ser larga y que cada nuevo indicio traería también nuevas amenazas veladas. Si crees que es importante que más personas conozcan casos como este, comparte este video con alguien de confianza. Cada vez que la historia se cuenta, las posibilidades de que la verdad salga a la luz aumentan, y en la siguiente búsqueda descubrirían algo que había pasado inadvertido durante años, justo el primer día de las operaciones oficiales. En octubre de 2003, 6 años después de la desaparición, un periodista local que investigaba casos sin resolver coincidió en un café de Ixmiquilpan con un hombre de mediana edad que decía haber participado como voluntario en las primeras horas de búsqueda. Se llamaba Óscar Ramírez y al principio hablaba de forma general, sin aportar nada nuevo. Sin embargo, a medida que el periodista insistía, dejó escapar un recuerdo que parecía incomodarlo. Contó que, el mismo 18 de julio por la tarde, mientras caminaba con otro voluntario por un tramo irregular de la sierra, encontró una camiseta azul amarrada con fuerza a la rama baja de un encino. El tejido estaba limpio, sin signos de haber estado expuesto al clima, y tenía el mismo tono que el uniforme deportivo que los estudiantes usaban en las excursiones.
Oscar pensó que se trataba de una señal dejada por los jóvenes para marcar un camino de regreso. Relató que apenas la tomó en sus manos, un agente estatal que acompañaba el grupo se acercó, le pidió el objeto y le dijo que lo entregaría para revisión inmediata. Oscar nunca volvió a saber de esa camiseta ni la vio registrada en la lista de objetos encontrados que después circuló entre los voluntarios. El periodista, intrigado, revisó copias de los inventarios oficiales de ese año y confirmó que no había ninguna prenda con esas características. Lo más cercano era la mención de retazos de tela sin valor pericial, sin descripción de color ni material. Cuando intentó preguntar a exagentes de aquel operativo, recibió respuestas evasivas y uno de ellos se limitó a decir: «Hay cosas que se guardan para no empeorar la situación». Lo más extraño es que, según Oscar, la ubicación exacta donde halló la camiseta quedaba cerca de una de las rutas que la guía local había mencionado en su momento como senderos olvidados que nunca se revisaron por órdenes superiores. El periodista intentó visitar el lugar, pero encontró un portón metálico oxidado y un letrero de propiedad privada, acceso prohibido. No había indicios de quién era el dueño del terreno. Ese mismo mes, el reportaje salió publicado en un periódico de circulación regional. Apenas un día después, el café donde el periodista solía trabajar fue visitado por dos hombres desconocidos que preguntaron por él y se marcharon sin dar sus nombres. El propio periodista comenzó a recibir llamadas con silencio al otro lado de la línea. Oscar, por su parte, no volvió a hablar del tema. Dijo que su familia había recibido advertencias y que prefería no involucrarse más. Sin embargo, esa pieza faltante en el rompecabezas encajaba con lo que años después sería uno de los descubrimientos más importantes de toda la investigación. Un hallazgo que, en 2016, cambiaría la historia del caso para siempre. El 12 de noviembre de 2016, una brigada del Instituto Nacional de Cartografía fue enviada a la Sierra de Tepehuacán para actualizar mediciones topográficas. No iban en busca de personas ni de pistas de casos antiguos. Su misión era puramente técnica. Sin embargo, la temporada de lluvias había erosionado taludes y abierto pequeños deslizamientos de tierra, dejando expuestas zonas que no figuraban en los mapas actuales. Uno de los técnicos, al apartar unas ramas secas para medir la pendiente de un terreno, vio un objeto atrapado entre raíces gruesas. Al principio creyó que era un trapo viejo, pero al tirar con cuidado descubrió que se trataba de una mochila escolar de tela azul descolorida. El cierre estaba oxidado y la tela rígida por la humedad. Colgaba todavía un llavero en forma de zapatilla con restos de pintura roja en los costados. Dentro de la mochila, los papeles estaban hinchados y frágiles. Entre ellos, había un cuaderno con espiral deformada, cuyas primeras hojas estaban ilegibles. Sin embargo, en una página intermedia, todavía se podía leer una frase escrita con lápiz: «Quedan pocos, pero escucho a todos». El hallazgo fue entregado a la autoridad municipal, que notificó de inmediato a la Fiscalía Estatal. En pocas horas, un equipo forense llegó para acordonar la zona. Siguiendo el rastro de tierra removida, localizaron una pequeña hondonada cubierta por hojas caídas y ramas viejas. Allí, a medio metro bajo la superficie, encontraron fragmentos de tela, botones y lo que parecían ser partes corroídas de una cantimplora metálica. Los técnicos señalaron que ese lugar estaba a menos de 1 kilómetro de uno de los senderos secundarios que la guía local había mencionado en 1997 y que por orden superior nunca se revisó en su momento. La coincidencia encendió de inmediato las alarmas.
La noticia no tardó en filtrarse. En San Jerónimo del Río, el nombre de los 9 estudiantes volvió a las conversaciones diarias. Familias que llevaban casi 20 años en silencio recibieron llamadas de periodistas y vecinos. La mezcla de incredulidad y rabia se extendió como un eco antiguo que volvía con fuerza. Días después, las excavaciones en la zona revelaron más objetos: un peine de plástico, un trozo de manta con manchas oscuras y un boleto de autobús fechado en julio de 1997. La Fiscalía confirmó que todo el material sería analizado y que se abriría una investigación formal. Aquella tarde, mientras los agentes cerraban el área y los técnicos guardaban las evidencias, uno de los trabajadores comentó haber visto algo extraño a unos metros del lugar. Una superficie plana de concreto, cubierta de raíces y tierra, que no aparecía en ningún plano topográfico. Nadie sabía qué era ni quién la había construido. Esa estructura, oculta a simple vista, se convertiría en el centro del hallazgo más perturbador de todo el caso. Cuando la Fiscalía Estatal revisó el material hallado junto a la mochila, no solo se concentró en las evidencias físicas, también desempolvó los archivos administrativos de 1997, guardados en cajas polvorientas en una bodega de la Procuraduría. Entre las carpetas amarillentas apareció un informe olvidado, un listado del personal que había trabajado en labores de vigilancia de la reserva en los meses previos a la desaparición. Un nombre resaltaba por su brevedad en los registros: Tomás Cordero Mejía, identificado como guardabosques auxiliar. Su contrato había terminado en mayo de 1997, 2 meses antes del campamento. Después de esa fecha, no había constancia de su paradero laboral. Ningún reporte, ninguna nota de reubicación. Era como si hubiera desaparecido de la vida pública, aunque seguía viviendo en una comunidad rural a menos de 40 kilómetros de la sierra. Los investigadores notaron otro detalle inquietante. En las anotaciones de campo de un guía local, se mencionaba que Cordero conocía rutas y construcciones antiguas no incluidas en los mapas oficiales. Algunas eran estructuras de concreto usadas décadas atrás por cazadores o brigadas forestales, abandonadas con el tiempo. Nadie en 1997 había preguntado formalmente por ellas. A mediados de diciembre de 2016, la Fiscalía localizó a Tomás en un pequeño poblado agrícola. Vivía en una casa modesta, trabajaba en una bodega de insumos y nunca había cambiado su nombre. Aceptó hablar, pero se mostró inquieto. Aseguró no recordar detalles precisos del campamento y negó haber visto a los estudiantes. Cuando se le mostró una fotografía de la estructura de concreto hallada a pocos metros de la mochila, su postura cambió. Guardó silencio prolongado, se cubrió el rostro con ambas manos y murmuró: no eran para encerrar gente, pero alguien las usó así. Los agentes insistieron. Tomás comenzó a narrar con frases cortas y pausas largas que en julio de 1997 él recibió órdenes de 2 hombres vinculados a actividades ilegales en la sierra. Debían trasladar cargas hacia un punto oculto. Según dijo, cuando los estudiantes aparecieron de improviso y vieron algo que no debían, se tomó la decisión de guardarlos temporalmente en una de esas viejas estructuras, con la promesa de liberarlos después. Afirmó que él dejó allí cobijas, algunas latas de comida y agua, que selló la entrada con piedras y láminas encontradas en un rancho cercano, que se le ordenó no volver. No supo o no quiso decir qué pasó después. Lo más perturbador fue una frase que repitió 2 veces: los escuché varios días, luego nada. Esa declaración, grabada en video, no solo vinculaba por primera vez a una persona viva con el encierro de los 9 estudiantes, sino que apuntaba directamente a la estructura de concreto que todavía no había sido abierta.
La fiscalía sabía que, al remover su cubierta, encontrarían respuestas y quizá algo que nadie estaba preparado para ver. El 4 de enero de 2017, la estructura de concreto fue finalmente abierta. Durante 2 semanas, un equipo de forenses, arqueólogos y especialistas en rescate trabajó retirando, centímetro a centímetro, la tierra y las raíces que cubrían su superficie. La tapa de la construcción, una losa maciza, fue levantada con grúas pequeñas para evitar que se fracturara. El olor que salió desde el interior era denso, ácido, y obligó a varios a cubrirse el rostro con pañuelos improvisados. Una cámara de fibra óptica fue introducida primero. Mostró paredes forradas en parte con madera vieja, cobijas desgarradas y varios objetos esparcidos por el suelo. Entre ellos, un peine de plástico roto, una cantimplora metálica y mochilas en avanzado estado de deterioro. Cuando los peritos ingresaron, confirmaron lo que las familias temían. En el centro, parcialmente cubiertos por escombros, había restos óseos humanos. El análisis posterior determinaría que correspondían, al menos, a 4 personas menores de edad en el momento de su muerte. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde que eran parte de los 9 estudiantes desaparecidos en 1997. En una esquina, pegado a la pared de madera, se encontró un cuaderno de hojas amarillentas, protegido en parte por una bolsa plástica. El grafito de las anotaciones era irregular y algunas frases eran apenas legibles. En una de ellas se leía: "La puerta no abre, el agua se acabó, Adrián no despierta". Otra decía: "Oímos pasos afuera, pero no contestan". El hallazgo conmocionó a San Jerónimo del Río. Las familias convocadas por la fiscalía pudieron observar a distancia el trabajo de recuperación. No hubo gritos ni escenas de histeria, solo un silencio roto por respiraciones contenidas. En junio de 2017, Tomás Cordero Mejía fue condenado por complicidad en privación ilegal de la libertad y ocultamiento de cadáveres. Recibió una pena de más de 30 años. Sin embargo, nunca se identificó oficialmente a los 2 hombres que, según él, dieron la orden. La investigación sobre ellos quedó archivada por falta de elementos, un eufemismo que las familias interpretaron como una manera de proteger nombres incómodos. El 18 de julio de 2018, exactamente 21 años después de la desaparición, las familias regresaron al punto donde estaba la estructura. Allí, levantaron una cruz de hierro forjado y colocaron una placa sencilla con 9 nombres. Al pie, un mensaje: que el silencio no los cubra otra vez. El acceso a la zona fue cerrado después del homenaje. Hoy, un cerco de madera delimita el lugar con un letrero que dice Memorial Juvenil de Tepehuacán. Cada año, estudiantes de la región suben para dejar velas y leer en voz alta fragmentos del cuaderno encontrado. El caso, oficialmente, está cerrado. Pero en San Jerónimo del Río, nadie habla de justicia, porque todos saben que la verdad completa sigue guardada en algún lugar entre los archivos olvidados y los secretos que nadie quiere pronunciar.